Cantemos al Señor, hermanos, con este himno, el 259, Dulce Espíritu. Cantemos con gozo al Señor y reconociendo que con su Espíritu Santo, con su guía y su instrucción, podemos nosotros salir adelante como hijos de Dios. Vamos a cantar al Señor con gozo. Así, qué lindo es cantar y qué gozo es estar aquí un domingo más, de cantar al Señor, de exaltar su nombre. Y con este canto vamos a cantarle al Señor que con todo el amor Él entró a nuestra vida. Himno 479. 39. Dios,
Pueden tomar a sus lugares y les voy a suplicar, quien tenga acciones de gracias o peticiones, en sus lugares se levanten para nada más hacer acto de petición. Y nuestro hermano Beto Alfaro es el que va a orar por las peticiones. Hermanos, buenos días. Yo creo que todos de alguna manera u otra tenemos que agradecerle a Dios, primero la vida, la bendición de estar aquí en su casa de oración. Y así que vamos a tener esta oración. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud que nos permites hacer estos momentos, Señor. Todos en nuestros corazones tenemos por qué darte las gracias, Señor, todos los días. A cada momento tenemos que darte las gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Padre. Y te pedimos que las acciones de gracias que están expresadas en este momento, o las peticiones que cada uno tenga en su corazón, Señor, tú las tomes en cuenta, Padre, y que tú actúes conforme sea tu voluntad, Padre. Te pedimos que todas las cosas que ponemos en tus manos, Señor, lleguen a tus manos, lleguen a tus oídos, Señor, y que tú resuelvas conforme tú lo tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas con todo tu pueblo, Señor, donde quiera que esté. Te pedimos que te goces de este culto, Señor, que es para honra y gloria tuya. Gracias te damos, Señor, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los anuncios de esta semana, nada más recordarles el día de hoy, después del culto a las 11:15, sesión de negocios ordinaria. Tenemos una sesión de negocios para que los miembros de la iglesia que tengan en su corazón dispuesto a asistir, lo hagan el día de hoy. A las 5 de la tarde va a haber reunión de jóvenes. No, hoy no hay reunión de jóvenes. El día de mañana la reunión de la Unión Femenil, a las 5 de la tarde tienen su actividad de ellas. Próximo miércoles, culto de oración a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, perdón. Recuerden orar todos los días de 7 de la mañana y 7 de la noche por nuestro pastor. Dios ya tiene designado quién es, cuándo va a venir. Hay que seguir orando para fortalecer las peticiones que tenemos. No sé si hay algún otro anuncio, un departamento, alguna comisión. ¿No? Ok. Hermanos, les voy a suplicar que se pongan sobre sus pies y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40, del versículo 6, 7 y 8. Isaías 40, versículos 6, 7 y 8. Y lo vamos a leer todos al unísono. Empezamos. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Le voy a suplicar a nuestros hermanos diáconos que pasen a recoger las ofrendas. Sean usadas y multiplicadas de acuerdo a tu santa voluntad.
Con esta actitud de reverencia vamos a recibir a nuestro predicador, a nuestro hermano David Correa. Buenos días, hermanos. Se les ve su rostro sonriente, se ven contentos. Se ven contentos porque el domingo es el día de ¿qué, hermanos? Y el domingo venimos a la casa del Señor a alabar su nombre y a escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios, no mi palabra ni la palabra de quién que esté aquí, sino la palabra de Dios, la palabra de Dios. Antes de empezar con la meditación de esta mañana, el mes de agosto se caracteriza por ser, entre los cristianos bautistas, el mes de la Biblia. ¿Qué libro estamos leyendo, hermanos? Proverbios. Y Proverbios dice en los primeros 8 capítulos: escucha, hijo mío, el consejo de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Los primeros 8 capítulos para los hijos. Los que son hijos de familia todavía, lean estos 8 versículos. Del 9 al 24, los que somos padres y abuelos, tenemos que leerlos. Y de ese al final, tenemos que leer los proverbios que diariamente nos dicen. Hoy estamos a 18, hoy debemos de estar ya en el capítulo número 18 de Proverbios. Muy bien, eso es lo que nos dice agosto, el mes de la Biblia. Pero en la escuela dominical estamos estudiando un libro de un profeta muy preciso, muy exacto, el profeta mayor por el número de profecías que dijo y que las divide en el antes de Cristo y la venida de Cristo. ¿Este profeta cómo se llama, hermanos? Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Isaías lo estamos estudiando domingo tras domingo. Algunos domingos hemos estudiado 2, 3 capítulos y otros 7. Y hoy nada más tocan 2. Hago el comercial. Hago el comercial
porque yo sé que muchos de ustedes se quedan a la escuela dominical. Y cuando leemos la Biblia, y cuando la discutimos, y cuando la analizamos, y cuando respetuosamente tenemos ¿cómo se llama? Una confrontación sana, nos podemos dar cuenta de lo que dice, fíjense bien, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo nada más les quiero decir, vamos a ver el capítulo 40 y el capítulo número 41 de la escuela dominical. Y es apenas el parteaguas. Brevemente, hasta el capítulo número 39, todas las profecías que el pueblo de Israel iba a sufrir bajo la división de los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Todas las profecías, los cautiverios, Asiria, Babilonia, todo eso, las inclemencias que iban a pasar por su desobediencia, por andar en pos de ídolos falsos. El capítulo 40 y el 41 es el parteaguas, porque este nos habla de que viene una nueva era, de que viene un nuevo Salvador, y el 40 nos habla del nacimiento de un primo de Jesús. ¿De quién? De Juan el Bautista. El capítulo 40 y 41. No les voy a platicar porque eso lo van a ver en la escuela dominical. Eso lo van a ver en la escuela dominical. Pero lo que sí quiero comentarles es que este libro, que es considerado para muchos la Santa Biblia, para muchos las Sagradas Escrituras, para otros la Santa Biblia. Pero ¿se ha fijado usted que siempre la mayoría dice, voy a escuchar la palabra? La palabra. ¿Pero la palabra de quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Acabamos de leer en Isaías, precisamente como base en el capítulo número 40, lo que el Señor nos dice. Ya les dije que los primeros 39 capítulos ahí están hablando de las calamidades que iba a sufrir el pueblo de Israel por su idolatría, por andar en pos de ídolos falsos. Pero aquí les da Dios, a través de su palabra, de su mensajero Isaías, una esperanza. En el 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Quién dice, hermanos? Vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es, ¿qué, hermanos? Perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahí viene ya la venida de Juan el Bautista. 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿la palabra de quién es? ¿La palabra de quién? De Dios. Y la base de esta meditación tiene que ser sobre la Biblia, hermanos, porque la Biblia la consideramos la palabra de Dios. Tomo como base los 3 versículos que leímos todos juntos, pero fijémonos lo que nos dice. Voz que decía, Isaías 46, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece
Qué bonitas están las flores, ¿verdad, hermanos? ¿Son bonitas las flores? Usted lo han mandado a comprar sus jitomates, sus chiles, y de repente ve un ramito de flores, de clavel, y dice, ay, qué bonitas están, me las voy a llevar, aunque se lleve menos jitomates y menos cebollas, porque usted quiere tener flores. Y que esas flores en su mesa le estén dando la fragancia que despiden, le estén dando esa vista y ese color hermoso, pero está para siempre, hermanos. A menos que sea china, ¿verdad? A menos que sea de plástico. Pero esta, ya de aquí al miércoles, empieza ¿a qué? A marchitarse. Y eso que hay cuidado de ellas. Pero la hierba, ¿qué? Se seca. La flor, ¿qué? Se marchita. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Muy bien. Yo quiero decirles a ustedes, ¿qué quiere decir la frase, la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir la frase, la palabra de Dios? Y al menos yo voy a compartir con ustedes hoy 4 significados. Y esos 4 significados que quiero compartir con ustedes es el primero. Es este. La palabra de Dios como el verbo de Dios. Fíjense qué importante es en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, tener bien estructurada lo que es una oración. La oración tiene sujeto, verbo y predicado. Y no les voy a dar la definición porque cada quien sabe lo que es. Pero lo más importante es el verbo, porque el verbo es lo que hace el sujeto. ¿Sí? Fíjense ustedes que la palabra de Dios se describe al principio, y Juan, este que dice que la flor se marchita y la hierba se seca, nos lo describe como el verbo de Dios. Ese Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, abran sus Biblias, porque vamos a leer la palabra de ¿quién? De Dios. Juan 1:1, todos ustedes lo han leído y todos ustedes lo saben de memoria, pero este es el primer concepto. Fíjense bien lo que dice. En el principio, ¿era quién? El verbo. El verbo era con Dios y el verbo era... caray, entonces la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el ¿qué? Como el verbo. Porque en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Ya está hablando con Dios y con ¿quién? Con Dios Padre. Y el verbo era ¿quién? Dios. 3 en 1. Está hablándonos de la ¿qué? De la Trinidad. ¿Sí? Pero también nos está diciendo aquí en su Evangelio que el verbo ya existía, porque el verbo era ¿quién? Era Dios. Y aquí está hablándonos muy claro, porque nos está hablando del Hijo de Dios, porque, fíjense bien, brínquense hasta el versículo 14 de aquí de Juan. Dice, y aquel verbo, todos juntos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y aquel verbo habitó entre nosotros. Entonces, estos hermanos, estos 3 versículos son los únicos en la Biblia en los que se refieren a Jesús, la palabra de Dios, como ¿qué? Como verbo. Años más tarde, Juan, el apóstol, fue desterrado y enviado a una isla que se llamó Patmos, más de 90 años, ya un anciano. Pero no un anciano decrépito ni senil, sino un anciano lúcido que Dios le dio la oportunidad de mirar y de escribir a través de la palabra que recibió el libro del
Apocalipsis. Y ahí, como al principio de su ministerio, Juan dice, en el principio era el Verbo, a sus 90 años lo vuelve a ver como Verbo. Vámonos al capítulo número 19 de Apocalipsis. 19 de Apocalipsis. En Apocalipsis 19, en el versículo número 11, 12 y 13, sigan con su vista, dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué cosa, hermanos? Fuera de estas definiciones de la palabra dirigidas a Jesús como el Verbo, no van a encontrar en la Biblia otras. Y las dice el mismo autor. Entonces, la palabra de Dios es el Verbo de Dios como persona, a través de la persona de ¿quién? De Jesucristo, el Verbo de Dios. Segunda cosa que quiero compartirles en esta mañana. La palabra de Dios como decreto de Dios. ¿Sabemos lo que es un decreto, verdad? Es algo que no se puede, ¿qué? Cambiar. Tenemos decretos, tenemos leyes, tenemos estatutos, tenemos mandamientos que no se pueden, ¿qué? Cambiar. Sin embargo, nuestras leyes, de ser un cuadernito así, la Constitución, las primeras constituciones, ahora es una constitución como esta, por todas las que adiciones, anexos y agregados que se le han dicho. Pero la ley de Dios a través de la palabra, fíjense bien, la menciona, es perfecta, exacta, que penetra el alma como si fuera una ¿qué? Una espada, hasta romper ¿qué cosa? Las coyunturas y los huesos. La palabra de Dios, cuando penetra, no penetra por aquí y sale por acá, sino penetra aquí y hace que el hombre sepa que es pecador y que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Y que por más mandas, por más promesas, por más sacrificios que quiera hacer, lacerarse el cuerpo, abstenerse de comida, hacer infinidad de cosas, no son válidas si no son vistos a través del sacrificio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues los decretos, la palabra de Dios en ocasiones toma forma de decretos a través de poderosos decretos que suceden en la historia de la humanidad y en la historia de la creación, y hay decretos que inclusive permiten que las cosas lleguen a existir. Y nos vamos, por favor váyanse para ver el primer decreto de Dios en su palabra. Génesis, capítulo número 1. En el versículo número 2, fíjense lo que nos dice el versículo número 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí está el primer decreto de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y de la nada apareció la luz. Porque ¿quién lo decretó? Dios, sea la luz. Estas tormentas que han pasado estos días han hecho que la luz se vaya, ¿verdad? Se fue la luz. ¿A dónde se fue? Pues no sabemos. Pero nos quedamos en ¿qué, hermanos? En oscuridad o en tinieblas en algunas ocasiones. ¿Hace falta la luz?
Mucho. Hace falta la luz. Entonces Dios dijo en su primer decreto, sea la luz, y fue la luz. Primer día. Segundo decreto, dice, versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Nos vamos al 8. Y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Lo decretó de cómo estaba desordenada y vacía por su poder y por su voz en un decreto poderoso que de la nada existió. El poder del Dios supremo y creador. Amén. Versículo 9. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó a lo seco tierra. Y en la reunión de las aguas llamó mares. Y aquí empieza Dios a decir, y vio Dios que era, ¿qué, hermanos? Bueno. ¿Es buena la tierra y son buenos los mares, hermanos? ¿Tiene un equilibrio? A pesar de que si comparamos nuestra tierra con una naranja, dividimos a la naranja en 4 gajos, 3 gajos son de agua y un gajo es de ¿qué? Es de tierra. Y en medio de todas ellas, ¿saben qué? Existe el bien, porque del mar vivimos muchos y de la tierra viven muchos, y es algo cíclico. Un dato interesante que yo vi en la semana es que existe un país que se llama las Islas Maldivas. ¿Han escuchado ustedes hablar de ellas? Territorios que viven 110,000 gentes en un espacio muy pequeño en islas. Terrible, dice, ¿cómo lo hacen cuando vienen los maremotos, cuando vienen los huracanes? ¿Cómo sobreviven? Porque están al nivel del mar. Y sin embargo, si construyeron ahí, fue porque Dios en su creación tiene un plan que reina, y vio Dios que cuando lo formó, ¿era qué? Bueno. Y los seguidores ven que es bueno. Continuamos. Versículos 14, en su cuarto decreto, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Llamó al sol, llamó a quién, a la luna, llamó a quién, a las estrellas, y en el 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era ¿qué? ¿Usted ha salido una noche despejada a mirar las estrellas? Porque nosotros aquí en el centro no las vemos por tantas luces que hay. Pero los que viven allá en Vías del Pedregal, en Capula, o que viven fuera, que no hay tantas luces, en una noche despejada pueden mirar las estrellas, pueden ver su fulgor, su tintinar. ¿Qué decimos del sol y de la luna? Y tienen su equilibrio, la luna en los mares, la marea, subir, bajar, su ciclo. El sol, aunque quema y aunque nos achicharre, qué importante es para la fotosíntesis y para que podamos vivir. Dios los creó en su decreto de la nada y vio que eran ¿qué? Buenos. 20, por decreto, produzcan las aguas seres vivientes y aguas. Y dice el 21 al final, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Nos vamos al 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales, e hizo animales de toda la tierra, y al final dice, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Hermanos, Dios en su palabra por decreto nos ha dado y nos ha puesto en un mundo que es bueno. Bueno en gran manera. ¿Pero quiénes somos los malos? Nosotros. Tirando basura, talando montes, no utilizando los espacios adecuados, no respetando la naturaleza, etcétera, 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 etcétera. Dios es bueno y nos ha dejado su creación, y nosotros nos estamos acabando el agua. Pero gracias a Dios en su misericordia que nos está surtiendo
en estos días, ¿sí? Lluvias de gracia, lluvias de ¿qué? De bendición. Aunque tal vez Josué y Claudia no puedan decir tanto porque ahí tienen un lago ahí a un ladito por donde viven, ¿verdad? Que se les hace cada que llueve y tienen que esperar a que baje la creciente. Pero me voy al último decreto, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está la máxima obra de la creación, la corona de la creación, la joya de la creación, la niña de los ojos de la creación de nuestro Dios, el hombre. Y cuando habla hagamos, es porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y está hablando del Dios, del Padre y del Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Este es un decreto, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla como decreto, como un decreto. Pero después del decreto, ¿qué creen? Viene la palabra de Dios a través de la comunicación personal. A través de la comunicación personal. Aquí vimos en el principio, después de que Él decretó y que hizo al hombre, Dios empezó a dar su palabra de forma personal. Los deja en un huerto que tiene de todos los frutos y le dice a Adán, puedes comer. Está hablándole de forma ¿qué? Personal. De todos los árboles, ¿de qué? Del jardín. Pero del árbol, ¿de qué, hermanos? Del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Habló personalmente con ellos. Y después de que comieron de ese fruto prohibido y que perdieron la inocencia y que estuvieron en su pecado ya y que vieron que estaban desnudos, se escondieron. Y Dios habló personalmente con ellos. ¿Dónde estás tú? Y respondió Adán, tuve miedo porque vi que estábamos ¿qué? Desnudos y me escondí. Dios habla aquí personalmente. Dice ahí, otro ejemplo de la comunicación personal con Dios son con las personas. ¿Qué le dijo Abraham? A través de sus ángeles, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le dijo a Noé? Construye un arca para que sobrevivan y mete ahí pareja, elementos, porque voy a destruir. Y pasaron muchos años y juzgaron como loco a Noé, pero Noé y Abraham le creyeron a la palabra, a la comunicación personal que tuvo Dios con ellos. Pero la parte más importante es cuando Dios habla con Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que Dios habló con Moisés en el desierto? ¿Sí? Moisés. Y fue por pura curiosidad, ¿verdad? Porque Moisés andaba ahí apacentando sus ovejas y de repente en ese monte desértico, seco, ve, ¿una qué? Una zarza. La zarza, seca, espinosa, pero la zarza estaba en su esplendor, quemándose, pero no se achicharraba, no se consumía. Y Moisés escuchó la voz hablando directamente con él. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Miren ustedes, hermanos, en la iglesia, nosotros cuando estamos aquí, en el templo, la iglesia somos nosotros, cada uno de sus miembros, que la constituimos.
Y cuando decimos vamos a la iglesia, estamos mal. Vamos al templo a adorar con la iglesia. Y el profeta Habacuc escuchó muy bien este mensaje, porque dijo a Habacuc: mas Jehová está en su santo templo. Calle, de cállese. Voy a decir ¿cómo le dicen a los de Texas? Voy a decir un Tex-Mex. Asherápense. Asherápense. Cállense. Porque muchas veces interpretan: mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él, Avenida Madero. No, no se trata de eso. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque venimos a adorar ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, al Verbo, al que decreta, al que nos habla ¿qué? De manera personal, al que está al pendiente de nosotros. Nada más nos pone una condición: búscame, clámame, clama a mí y yo te responderé. Bueno, ya le dijo Moisés, habló con él, le dio los ¿qué? Los 10 mandamientos. Le dice: escribe estos. Y después también habla personalmente. ¿Saben cuándo? Cuando Juan el Bautista, ese primo, bautiza a Jesús. Se levanta Jesús y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Contentamiento o complacencia. En quien tengo. Eso es la comunicación ¿qué? Personal de Dios. Dios habla. Me voy al Nuevo Testamento. Cuando Saulo, yendo a perseguir cristianos para meterlos a la cárcel, para golpearlos, escucha y es derribado con una luz intensa que lo derriba de su cabalgadura, que lo deja ciego. Pues ¿cómo no se iba a quedar ciego? ¿Cómo no iba a quedar así? Si el que decretó sea la luz, fue el que le mandó ahí un farolazo de luz para que se derribara de su cabalgadura. Y habló personalmente con él, porque le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, caray. Y Saulo dice: ah, caray, ¿por qué me persigues? Ah, pues es el Cristo que predican estos, a los que yo estoy buscando en la cárcel, y este es el que me está tumbando. Inmediatamente, esa palabra penetró, no por aquí, ni por acá, porque lo que él había estudiado como fariseo, por aquí le había entrado y por acá le había salido. Pero ahorita entró la palabra de Dios, rompiendo coyunturas, doblegó ese espíritu orgulloso y con humildad y postrado dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando la palabra de Dios, hermanos, penetra y es de manera personal. Y perdóneme si le quiero decir aquí ahorita, no es que, y Dios me habló anoche y me dijo que yo hiciera esto. No se trata de esto. Yo recuerdo hace tiempo que estando cuando iniciaba Papá Nabor, allá por los años 70, 80, ahí en Tacámbaro, Papá Nabor, y que tenía las cientos de vírgenes, tenía su templo y no permitía que mucha gente entrara, nos permitieron a 4 maestros entrar. Estoy hablando de los años 90 también. Y cuando nos permitieron, decían: es que no pueden hablar con Papá Nabor porque está con la Virgen que le está hablando. Y a veces decimos nosotros: ¿haces que te habla quién? La Virgen. No es este tipo de cosas, hermanos. ¿Saben dónde penetra la voz? Cuando Dios habla. Pero Dios ya habló. A través del verbo de Dios como persona, a través de la palabra de Dios como decreto, y ahora a través de la comunicación ¿qué? Personal. Pero nosotros nos vamos a encontrar con el tercero, dijimos que iban a ser 4, con el tercero, a través
de Dios como un discurso pronunciado a través de labios de hombres. Dice que Dios constituyó a unos, ¿qué? Profetas. Profetas, maestros. Pero en ese orden, así como fueron constituidos, habló también del ¿quién? De los profetas. De los profetas. Y dice, aquí en la Biblia, fíjense bien lo que nos dice, porque estamos hablando del principio ya cuando es el pueblo de Israel, cuando Dios ya les da leyes. Vámonos a Deuteronomio capítulo número 18. Deuteronomio número 18. En Deuteronomio 18, los versículos 18 al 20, dice así, sigan con su vista ahí. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Se está refiriendo a Moisés. Y pondré mis palabras, ¿en dónde, hermanos? En su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré, ¿qué cosa, hermanos? Yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué? Morirá. Hay profetas falsos, hay falsos profetas. Profetas ya no hay. Porque ya los profetas ya vinieron y todas las profecías se están cumpliendo. Nada más falta una, la segunda venida del Señor, con todos sus pasos que va a tener que venir. Apóstoles ya no hay. ¿Sí? Porque también a unos constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros maestros. ¿Sí? Ya no hay apóstoles. Nada más hubo 14 apóstoles. Los 12 primeros, el que fue sustituido, el que sustituyó a Judas, que se llamó Matías, y el apóstol a los gentiles que se llamó Pablo. 14 apóstoles en la lista. Bueno, entonces a través de ellos le está diciendo levantaré, y aquí ya están las características cuando hablan. Miren, hermanos, hace tiempo vino un falso profeta que se instruyó aquí, estaba aquí con nosotros, pero no era de nosotros, se fue, estuvo con nosotros, instruyó, se fue, y de repente se vino a predicar ahí afuera, a decir, el 12 de octubre del 2012 se va a acabar el mundo. Hermano, es que yo soy profeta y recibí. Se acabó él. El mundo continúa. Porque el que no habla la palabra de Dios, en su tiempo Dios cumple, morirá. Morirá. Hermano, hay que creerle la palabra ¿a quién? A Dios. Por estas características. Ahora bien, dice aquí, entonces, a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Jonás, a los profetas mayores, a los profetas menores, dice, les creyeron y no les creyeron, y hubo profetas que dijeron, ¿para qué voy, Jonás? ¿Para qué voy? ¿Verdad? Si los vas a ¿qué? A perdonar. Pero si yo sé que eres lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. ¿Para qué voy a predicarles? Entonces, ya vimos palabra de Dios predicada como el verbo en la persona de Jesucristo, como discurso de Dios a través de sus decretos, como comunicación personal y ahora pronunciadas como discursos por labios humanos. Pero ahora, ¿cómo tenemos esto entonces, hermanos? Porque nos hace falta la palabra ¿qué? Escrita. La palabra escrita, que es la Biblia, que son 66 libros, divididos en 39 en el Antiguo Testamento y divididos en 27 en el Nuevo, 66 libros. ¿Sabe qué le voy a decir? Los 66 libros que tiene la Biblia son los 66 capítulos que tiene Isaías. No es coincidencia, es diosidencia.
usted lo vea. Por último, hermanos, tenemos la palabra en forma escrita. El primero de estos, la comprobación de estos, se encuentra en las dos primeras tablas de ley que Dios le ordenó a Moisés. ¿Cierto o no es cierto? Los 10 mandamientos. Esto está en Éxodo, capítulo número 30 y 31. Y dice ahí, vamos a buscarlo, Éxodo 31. Sí tengo, voy a irme rapidito. Éxodo 31, 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con ¿qué, hermanos? Ahí está, la primera palabra por escrito. Palabra de Dios escrita por el dedo de Dios y conservada en el arca del tabernáculo. Aunque esas tablas, ya está hablándonos aquí en Éxodo capítulo número 31, porque ya habían sido destruidas las primeras, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, en el capítulo número 31, versículos 9 al 13, en el 31, 9 al 13, en ese mismo, dice así, 9 al 13, Éxodo, permítame, déjenme ver si tengo bien la... No es Éxodo, es Deuteronomio. Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 31, 9 al 13, aparte de que se las dio, dice así, sigan con su vista. Ya después que se las dio por escrito, dice 9, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Se acuerdan que también dijo, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a quién? A tus hijos. Hermanos, la tradición oral se pierde. Por eso Dios en su infinita misericordia quiso que mejor las cosas también quedaran ¿qué? Por escrito. Porque la tradición oral me permite que lo que yo oí le haga al teléfono descompuesto y lo cambie. Pero tener la Biblia por escrito, para nosotros, hermanos, es una bendición. Porque podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero en aquel tiempo la palabra de Dios era verbal. Tradición oral. Y qué importante es que las escucharan. Y usted, hermano, yo le pregunto ahorita, ¿cómo ha escuchado usted la palabra de Dios? ¿Cómo la ha escuchado? ¿Leyéndola? ¿Meditándola? ¿Reflexionándola? ¿Un canto? ¿Una lectura? ¿Una meditación? No soy yo, no es el hermano. ¿Es quién? La palabra de Dios la que lo ha convencido. Dice el apóstol Juan, el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada.
El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que han escuchado esta mañana no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Y esta es la palabra que venimos a escuchar hoy, hermanos. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Miren, sécase la hierba, marchítase la flor. Generación va, generación viene y se acaban las generaciones, 3, 4 generaciones. Y la palabra de Dios permanece para siempre. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, porque esta mañana nos has permitido escudriñar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es el escudo de nuestra fe con que podemos apagar todo dardo del fuego del maligno. Ayúdanos a leerla. Ayúdanos, Señor, a meditarla. Ayúdanos, Señor, a creerla. Señor, ayúdanos a guardarla. Y a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, aquellos que aún no te han conocido, Señor, yo te pido que tú toques sus corazones, que al leer tu palabra ellos puedan, Señor, aceptar tu invitación. El que oyere mi voz, yo tocaré a su puerta y cenaré con él y él conmigo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Podemos pasar a nuestras clases de la escuela dominical.